¿Conoces el podcast de mi padre? ¿Sabes quién es Víctor Gabriel? Diario de Argifonte es un podcast donde puedes encontrar reflexiones. Sobre esas preguntas que todos nos hacemos. Bueno, casi todos. En muchas ocasiones grabamos juntos. Los episodios. A veces con Rui. En otros momentos graba con Martica, mi hermana. Y tengo un podcast que se llama Alimpa, tu podcast de ciencia y naturaleza. Además, ha tenido la suerte de grabar con mis pucheritos. Que puedes encontrar su perfil en Instagram. En otros momentos con mi abuelo. Con algún amigo o conocido. Suscríbete. Diario de Argifonte. Diario de Argifonte. Únete al podcast. Comparte. Comenta. Nos escuchamos. Esto es El laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca historia y esta semana vamos a hablar de alguien que ha roto barreras en todos los ámbitos en los que ha estado en el ámbito de la educación, en el ámbito judicial, en el ámbito público y en todos esos ámbitos que ha estado, ha roto barreras de todo tipo. Y vamos a hablar de Elisa Pérez Vera. Es un personaje muy a destacar que lo conocí a través de un documental de la UNED que os recomiendo que veáis. Es una plataforma que ya sea a través de rtv.es o a través del propio canal de YouTube de la UNED, pues tiene documentales bastante didácticos y que aprendes bastantes cosas, y yo conocí a este personaje que es bastante a destacar, que para un poquito vamos a tocar pinceladas de su biografía. Nació en pleno año 1940, en plena posguerra, después de la guerra civil, recordemos que había pasado en España, que acabó en el año 1939, y la menciono porque le tocó directamente su padre, que fue un activista, poeta, abogado en sindicatos y un personaje que su vida da para podcast, pues que fue encarcelado en plena guerra civil, y en varios años la familia de Elisa Pérez, que eran bastantes hermanos, pues tuvieron que estar sin él, y en plena posguerra todo lo que llevaba, y les costó un poquito salir hacia adelante. Decir que ella optó, su familia, ya decimos, eran unos orígenes muy humildes, pero también eran muy estudiosos, siempre querían que todos sus hijos estudiaran. Y ellas era la segunda de 5 hermanos, y aprendió disciplina, y claro, como había su padre sido maestro y respeto por las opiniones de los demás, eso se le inculcó, y veremos que en toda su vida Elisa Pérez lo lleva adelante. Pues Elisa se saca la carrera de Derecho de modo brillante. Recordemos que en estos años no había muchas mujeres que estudiaran y que sacaran carreras adelante, porque estamos en pleno franquismo y claro, no se incitaba mucho a estos estudios y a todo ello, y estaban hasta mal vistas en las universidades. Así que, como veremos en muchas facetas de su vida, fue una pionera. Pues después de acabar estos estudios de Derecho, pues es contratada como profesora ayudante de clases prácticas, consiguiendo una beca para mejores graduados. Inicia la investigación. Esta investigación duró desde el año 1962 hasta el 64, y luego en el año 63 se incorpora a la Universidad de Granada, quien en adelante sería su mentor, director de tesis doctoral, y a la postre su amigo Juan Antonio Carrillo, que también, como diríamos aquí, da para podcast su vida. Luego hace la tesis doctoral, que sacó nota cum laude por unanimidad de todo el jurado del doctorado, y así hacía poco a poco logros en su carrera y iba avanzando. Luego presentó muchos trabajos en el campo del derecho para la Academia Internacional de La Haya. Recordemos que esto en plenos años 60-70, o sea, una época donde no solo en España, sino en todo el mundo las mujeres no tenían ese reconocimiento en el mundo del derecho y el mundo de las leyes, pues ella se abrió paso y camino. Después fue asesora del Comité Jurídico Español de las Naciones Unidas, o sea, ya llegó hasta las Naciones Unidas, que recordemos justo en esa época, años 50-60, cuando España logra llegar por primera vez a las Naciones Unidas, necesitaba abogados para que redactaran leyes y todo ello para esa institución. Pues ella está ahí asesorando, y ya con unos 27 añitos ahí se abrió paso muy, muy pronto.
Todo esto a la vez que seguida con su plaza de profesora adjunta, porque una de las grandes pasiones de su vida ha sido estar en el mundo jurídico y luego estar en el mundo de la enseñanza. Ha sido sus dos pasiones en su vida. Y es más, muchos tratados jurídicos internacionales, si los consultáis hoy en día, veréis que uno de los redactores de las leyes eran Elisa Pérez, o sea, que ha sido referente jurídico a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional de tratados de la Haya, de las Naciones Unidas, de la Convención de Ginebra, tratados que luego han servido para dirimir conflictos internacionales. Luego lograría plaza en la Universidad Autónoma de Madrid como adjunta y luego estaría en plaza en la Universidad de Santiago, pero ahí duraría muy poquitos meses porque luego ya se iría a la UNED, a la Universidad a Distancia, donde ahí va a hacer prácticamente toda su carrera en el mundo de la docencia. En el año 1982 es elegida como rectora de la UNED y es algo histórico porque es la primera mujer que va a ser rectora de una universidad en España. O sea, va, como digo durante el podcast, va a romper barreras, ya la había hecho en otros ámbitos y aquí va a ser la primera, va a ser una pionera y no solo va a ser la primera mujer que va a ser rectora de una universidad en España, sino que en UNED, que era una universidad a distancia que estaba muy en el pasado, pues va a modernizarla, va a hacer que se adapte a los alumnos, o sea, va a hacer que la UNED es lo que conocemos hoy en día, que es una universidad de prestigio y que era algo más residual, pues gracias a Lisa llegó a lo que es hoy en día. En el año 1987 fue nombrada secretaria general del Consejo de Universidades y ahí siguió su trayectoria, que se paró un poquito porque tuvo una serie de enfermedades por las que tuvo que dejar el cargo y luego ya a partir de... Y fue elegida presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, que era un cargo de elección del presidente de la comunidad autónoma, pero no por ello fue menos crítica con ese gobierno y es un cargo que le llegó de mucho orgullo porque volvía a Granada, la tierra, como he dicho al principio, de sus padres, de su familia. Ella ha sido granadina de pro siempre granadina de pro y le encantó volver a su tierra y ejercer este cargo, pero como lo ha pasado siempre en su trayectoria vital, iba de un sitio a otro porque tiene tan inteligencia y tan dotes en lo que hacía, ya fuera en la docencia o fuera en el tema jurídico, que es que la llamaban de todos lados. Entonces, en el año 2001 fue nombrada magistrada del Tribunal Constitucional y entre otras sentencias que ha hecho que han sido históricas para nuestro país, estuvo la del Estatut Catalán, esta famosa sentencia en la que se hablaba de la nación Cataluña como nación y todo ello, pues tuvo mucha polémica, hubo políticos que cargaron contra esta jueza del Tribunal Constitucional por su sentencia, pero y otras sentencias que también han marcado jurisprudencia y estuvo ahí a tope en el Tribunal Constitucional. Acabaría dejando este cargo y luego de manera también seguiría dando sus clases en la Universidad a Distancia, en la UNED, donde siempre ha estado ligado, esa trayectoria siempre ha estado ligada a la universidad y a esta universidad en particular que forma parte de su vida. Y luego como última parte de su vida ha estado en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un sitio donde van expresidentes del gobierno, o sea, van vicepresidentes del gobierno, altos jueces, o sea, va lo mejor de los jueces, de los políticos, de todo, para decidir, dar consejo al gobierno y decidir entre los conflictos que hay entre distintos organismos del Estado, una comunidad autónoma y el gobierno central, un tribunal supremo y un tribunal constitucional. Cuando hay este tipo de conflictos, pues el Consejo está para dirimir entre estos órganos. Entonces es una función muy importante y ella fue elegida electivamente para que estuviera en este Consejo de Estado. Entonces dice mucho de su trayectoria vital y de toda su vida que haya sido elegida para este órgano. Y ya para acabar, que toda su trayectoria, todo lo que hemos mencionado, es que tiene hasta un premio propio. Desde el año 2002 tiene un premio que lo que premia es los trabajos en el ámbito universitario de la UNED, que como he dicho, su vida ha estado ligada siempre a la UNED, siempre ha estado ligada a esta universidad. Pues premia los trabajos de investigación que traten sobre el género o feminismo. Entonces es un premio muy importante, con mucho prestigio, que tiene ya más de 20 años y es muy importante, y que lleve el nombre de Elisa Pérez dice mucho de su trayectoria vital, ya digo, en la judicatura, en la docencia, en todo ello,
y ha dejado una marca y sigue hasta ahí, que sigue ahí en el Consejo de Estado, sigue dando charlas en la UNED de vez en cuando, o sea, sigue siendo un referente. Y nuestro pequeño homenaje aquí desde el podcast para esos referentes que hay y esas cosas que hay que remarcar. Así que una mujer que ha roto barreras en el ámbito judicial, en el ámbito legislativo, en el ámbito de la docencia, todo ello. Se decía que las mujeres no podían ocupar ciertos cargos y ya ocupó el primer cargo de rectora de una universidad como mujer y rompió más barreras, demostró también en el derecho internacional que se podía. Así que nuestro pequeño homenaje aquí desde el podcast. Y bueno, nos vemos en siguientes podcasts haciendo historia y adiós.